Hola a todos, ¿qué tal? Pues aquí estamos en Car Comics, por cortesía de Juan, el librero. Vamos a hacer una pequeña reseña del tomo que salió ayer y que vimos en las novedades de Panini, El Vigía. El Vigía de Paul Jenkins y Jay Lee en esta nueva edición en tapa dura de la línea Marvel HC, una línea de gran calidad. Por fin Panini ha acertado con su formato definitivo, llámese HC, llámese Saga, llámese... Es tapa dura, de gran calidad. Cuando la abres te das cuenta de que esto no se va a desencolar como le pasaba a la anterior edición de esta obra en España, al Best of Marvel Essential. Y por fin la obra sale completa, y digo completa porque luego veremos en casa que la anterior edición de esta obra por parte de Panini no traía la historia completa, solo era lo que está a la izquierda, lo que es la miniserie en sí, los 5 primeros números, pero esos one shot que salieron y que son imprescindibles para entender, sobre todo el último, el acto sexto, la verdad, para entender la historia del personaje. Eso no salió en Best of Marvel. Supongo que no se vendió lo suficiente, pero la verdad es que es una edición que dejó al público colgado. El papel es muy bueno, tú lo tocas y te das cuenta de que una página de Panini equivale a 2 páginas del BOT prácticamente, sobre todo en los últimos tiempos cuando parece que son papel de fumar, transparente incluso. Aquí no, aquí tiene buena calidad. Tienes las portadas, tienes también, como siempre, un artículo para poner las cosas en contexto, como todas las ediciones recopilatorias deberían tener, y al final tienes una galería. Ay, qué difícil es hacer las cosas. Tienes, no al final, perdón, sino intercaladas entre los capítulos, tienes las portadas y algunas ilustraciones. Ay, qué difícil es hacer vídeos con una sola mano. Sobre la serie en sí hablaremos dentro de un momento en casa, pero ya adelanto que es muy buena y que para mí es de lo más recomendable de este mes, junto al Escuadrón Superhéroe de Marvel Limited Edition. Pero bueno, eso ya se sale un poco de mi presupuesto. Venga, nos vamos a casa y ya comentamos allí el resto. Bueno, ya en casa hemos visto en tienda las características de la edición que acaba de ponerse a la venta por Panini y ahora vamos a hablar de la obra en sí. Una obra que tiene una historia curiosa, y es que en un principio se planteó como un gran ejercicio de marketing, de relaciones públicas, y es que se presentó como un personaje que habían descubierto revisando antiguos papeles y archivos de Marvel, un personaje que había sido diseñado y creado por Stan Lee, pero que se había traspapelado y que en verdad fue creado incluso antes que los Cuatro Fantásticos, siendo el primer superhéroe de Marvel. Obviamente todo eso era falso. Este superhéroe, el Vigía, fue una idea, una creación de Paul Jenkins. Paul Jenkins, que hoy día está muy olvidado, trabaja sobre todo en editoriales pequeñas, independientes, pero que, como ya dijimos en el vídeo de Lobezno Origen, a finales de los 90 y principios de 2000 estaba en lo más alto. Era un guionista de mucho éxito que había dado una sorpresa monumental en la serie de Los Inhumanos, que ha salido el año pasado en un formato integral por Panini, os recomiendo, y que la empresa confiaba tanto en él que incluso le dieron la responsabilidad de contar el origen del Lobezno. Hoy día ya no trabaja con las grandes, de hecho escribió un manifiesto en contra del sistema de trabajo en Marvel y DC, sobre todo en DC, porque acabó hasta la coronilla de Dan Didio y de los Nuevos 52. Pero esa es otra historia. En aquel momento, ya digo, estaba en lo más alto, y cuando por fin tenía peso en la industria, pudo por fin hacer realidad un proyecto que llevaba años dándole vuelta a la cabeza. Y ese proyecto era El Vigía. Este Vigía es una serie que es una labor de retrocontinuidad, pero de orfebrería, con mucho cuidado, muy delicado. En ese aspecto podrías hacerle un paralelismo con el Alias de Bendis. Es un personaje que empieza desde cero, pero que se supone que ha estado siempre formando parte del universo Marvel. En Alias simplemente no se había nombrado, y aquí, en este Vigía, es algo incluso más complejo, más complicado. La obra abre con un personaje, un hombre que vive una vida normal, gris y aburrida, rutinaria, con su casa, en un matrimonio con su esposa, en un matrimonio a punto de fracasar, una vida anodonina, un hombre que ha tenido crisis mentales, que tiene agorafobia y que de repente empieza a tener sueños y a
a recordar una vida que es muy diferente a la que él ha vivido hasta entonces, una vida en la que él es un superhéroe, pero no solo un superhéroe, sino el mayor superhéroe que ha existido nunca. Durante la primera parte de la serie lo que vamos descubriendo es si eso que él recuerda es verdad o si son alucinaciones de un loco. Y si es verdad, ¿cómo fue posible que este héroe, el más grande que existió nunca, un héroe que era el mejor amigo de Red Richard y su igual científico, que era el compañero de Hulk y aquel era el que siempre le calmaba, que cuando desapareció, en teoría, desató la furia de Hulk y desde entonces está incontrolable? Por eso os digo que es una obra de orfebrería, porque muchos pequeños detalles del universo Marvel los rellena. Y aquí, como dicen en el cómic, es como el elefante en la habitación al que nadie ve. La historia avanza, como ya digo, con las dudas de si este hombre es un loco que simplemente se pone una sábana colgada con pinzas en la espalda, o es lo que dice ser el mayor superhéroe de la historia. Vamos avanzando y este personaje encuentra y tiene contacto con otros personajes del universo Marvel, con Red Richard de los Cuatro Fantásticos, con el Doctor Extraño, con Iron Man, con Hulk. Ninguno le recuerda, pero todos sienten algo, una sensación extraña. Pero cuando empiezan a indagar en esa sensación es como si estuvieran programados para dejar de pensar en eso, como si estuvieran programados para olvidarlo. Esa es la primera parte de la obra y la que en este libro más se cuenta. ¿Cuál fue el proceso que le llevó a los héroes a olvidar a ese personaje y por qué? Me gusta mucho, mucho. Esto no va a ser la serie que le guste a todo el mundo. No hay acción. De hecho, no recuerdo ni una sola pelea ni algo que pueda considerarse acción, tal y como lo entendemos en el cómic de superhéroes. Pero las dudas, los planteamientos y los pensamientos de este personaje que se ha sentido toda la vida como un fracasado, alguien que vive una vida que no le hace feliz, como la mayoría de la gente. ¿Vosotros sois felices en vuestras vidas? ¿Vosotros vivís la vida que queríais vivir cuando erais niños? Y de repente descubre que puede que esa vida no fuera la suya, que puede que esa vida se la hayan robado, y si es así, ¿quién y por qué? ¿Y quién es lo suficientemente poderoso para borrar de la mente de todos al héroe más poderoso de la Tierra y convertirlo en esto? ¿Quién es? Bueno, pues esto es lo que nos cuentan en esta historia ilustrada por Jay Lee, un Jay Lee que continúa su desarrollo y su evolución desde sus primeras páginas como una especie de clon de Simon Bisley o muy influido por él, y que aquí continúa, digo, esa evolución, pero quizás con unas páginas menos preciosistas, menos hermosas que las que nos dio en Los Inhumanos. Quizá mucho de eso tenga que ver por el color. Aquí creo que era Hollingsworth el que lo coloreaba, déjame verlo, no, José Villarrubia. Y en Los Inhumanos era el estudio Liquid. El caso es que aquí el dibujo no es tan preciosista como en Los Inhumanos, pero aún así, si te gusta Jay Lee, te va a gustar. La historia en este tomo acaba descubriendo, bueno, parte de la verdad, descubriendo si ese personaje es realmente quien dice ser. Y en el tomo que tenéis a la venta en Panini se continuó con 4 o 5 especiales que tenían lugar en el pasado del universo Marvel, en el que se veía este personaje interrelacionándose o trabajando con otros personajes del universo Marvel, los Cuatro Fantásticos y tal, y un número final en el que se explicaba todo. Desde ese punto de vista es incomprensible lo que hizo Panini o SD en este tomo, en este Best of Marvel, porque si bien la serie original está aquí, los 5 números de la serie original, no está completa. Esto se publicó en España en 2 tomos de tapa blanda por parte de Forum. 2 tomos que incluían primero esta miniserie y luego los números, los fill-ins, vamos a llamarlo,
del personaje en el pasado con retrocontinuidad, interrelacionando e interactuando con los personajes del universo Marvel y, digamos, encontrando su lugar. Y un número final en el que se explicaba quién había hecho todo y por qué. Que si llevas tiempo leyendo superhéroes, pues te ibas oliendo el pastel, pero que para muchos fue una sorpresa. Pero eso no está aquí. Aquí está simplemente la historia inicial y ya está, con lo cual te quedas como un coitus interruptus. En ese aspecto, el tomo que ha sacado Panini ahora es muy bueno, no solo por la calidad, que ya la vimos ayer, perdón, que la vimos antes, sino porque incluye todo, incluye esta miniserie, los especiales, el número final y además una serie de entrevistas, escritos y tal que ponen en contexto a la serie. En conjunto, una lectura muy satisfactoria que no creo que sea para todo el mundo. Ojo, que la gente que esté acostumbrada a que le guste el cómic de superhéroes más mainstream, más enfrentamientos, batallas, peleas, épica, probablemente esto lo encuentre aburrido. Pero que a mí, que me gusta Jenkins y que siempre plantea cosas diferentes al resto, a mí me dejó muy satisfecho. El dibujo no llega al nivel de Los Inhumanos, ni muchísimo menos al nivel que luego tendría en La Torre Oscura, pero también me gusta Jay Lee y yo disfruto viendo su evolución. Nada más, ya sabéis lo que podéis esperar de este cómic. Un saludo y hasta la próxima.